Bueno, pues ya hemos dejado atrás la circunferencia y vamos con la siguiente figura cónica, que sería la elipse. Entonces, en este primer vídeo lo que vamos a hacer es presentar los conceptos teóricos de la elipse para que sepamos de qué estamos hablando, y ya en los siguientes vídeos empezamos con ecuaciones y con ejercicios. Entonces, la definición de la elipse es algo así. Dice, la elipse es el lugar geométrico de los puntos del plano tales que la suma de las distancias a dos puntos fijos, que se llaman focos, es constante. Entonces, una vez más tenemos una definición que parece un poco difícil de comprender, pero veréis que es bastante sencilla. Mirad, vamos a empezar con estos dos puntos fijos que los llamamos focos, ¿vale? Por ejemplo, F y F'. Son dos lugares, son dos puntos, ¿de acuerdo? Que son los focos. Y ahora vamos a imaginarnos que aquí hay un punto en el plano, que lo señalo en rojo, que por ejemplo la distancia a uno de los focos es de 7 y la distancia al otro foco pues mide 3. Entonces tengo un punto que está a una distancia de 7 de un foco y a 3 del otro foco. Y 7 más 3, o sea, la suma de las distancias da 10. Fenomenal. Vale, pues ahora me imagino otro punto, por ejemplo está aquí, que la distancia a este foco mide 6 y la distancia al otro mide 4. Entonces, ¿qué ocurre? Que también 6 más 4 suma 10. Y otro punto, este por ejemplo parece que está a la misma distancia de los dos focos. Pues vamos a imaginar que está a 5 de un foco y a 5 del otro. Pues lo mismo, 5 más 5 es 10. Y puntos, por ejemplo, que pueden estar aquí, están muy pegados a un foco y muy alejados del otro. Está a 8 de distancia de un foco y a 2 de este foco que tiene más cercano. Pues una vez más, 8 más 2 es igual a 10, ¿vale? Es un ejemplo que he puesto, no es que tengan que sumar 10, pero tengo una serie de puntos cuya suma de distancias a dos puntos fijos, que son los focos, es constante. Y hay muchos otros puntos que están situados a lo largo del plano que si sumo las distancias a los dos focos, pues va a dar 10. Vale, pues todos esos puntos, esos infinitos puntos, se agrupan en esta forma que es lo que llamamos la elipse, ¿vale? Y con esto intentamos comprender la definición de elipse, que es una cosa curiosa, que son todos los puntos del plano cuya suma de distancias a dos puntos fijos, que son los focos, pues va a dar lo mismo. No tiene por qué dar 10, pero siempre tiene que dar lo mismo, ¿de acuerdo? Bueno, pues si situamos ya la elipse en unos ejes de coordenadas, para empezar vemos dos cosas, y es que la elipse tiene estos dos ejes de simetría, un eje vertical y un eje horizontal. Si dobláramos la elipse respecto a estos dos ejes que están dibujados, veríamos que se superpone consigo misma porque tiene estos dos ejes de simetría. Bueno, pues mirad, este eje se llama el eje principal o el eje mayor, sería el eje en este caso horizontal que une los dos puntos extremos de la elipse más alejados. Es la parte en la que la elipse se hace más alargada y se representa como 2A, ¿vale? El eje principal tiene una longitud de 2A. Ya veremos más adelante lo que es la A. Pero si el eje principal mide 2A, también puedo deducir que desde el centro de la elipse al punto más alejado, pues la distancia es A, que es la mitad, ¿vale? O sea, desde el centro de la elipse al punto más alejado de la elipse, esa distancia se llama A. Luego tengo el eje secundario o el eje menor, que es un poco el concepto opuesto, que sería el otro eje de simetría por donde la elipse es más achatada, o sea, me engloba los dos puntos opuestos de la elipse que están más cercanos entre sí. Y esa distancia se llama 2b, ¿vale? El eje principal es 2a, el eje secundario es 2b, y por lo tanto la distancia desde el centro hasta el punto de la elipse más cercano, pues sería b, ¿vale? Tengo la distancia desde el centro al punto más alejado era a y al punto más cercano de la elipse sería b. Y por último tengo lo que se llama la distancia focal, que es la distancia entre los focos, que se representa como 2c, ¿de acuerdo? La distancia entre los focos es 2c y por lo tanto la distancia entre el centro de la elipse y cualquiera de los focos es c. Así que tengo aquí tres elementos clave. A, que es desde el centro de la elipse al punto más alejado de la elipse que vea. B, que va desde el centro de la elipse al punto más cercano que pueda de la elipse. Y C, que es la distancia que hay entre el centro de la elipse y cualquiera de los dos focos, ¿vale? A, B y C. Bueno, B y C los puedo representar aquí sobre estos semiejes y se ve claramente, ¿no? C iba desde el centro hasta el foco y B desde el centro hasta el punto más cercano. ¿Os acordáis que hemos dicho que todos los puntos de la elipse, la distancia a los focos, pues era constante, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si tengo aquí un punto, pues tendré una distancia a un foco y otra distancia a otro, de 1 y de 2. Bueno, pues esa cantidad que era constante, que en el ejemplo hemos puesto que era 10, resulta que esa cantidad es siempre 2a, o sea, justo lo que mide el eje principal o el eje mayor. Todos los puntos de la elipse, la suma de distancias a los focos da 2a.
Entonces, si me sitúo en este punto que está justo en el centro, y yo sé que la suma de distancias a los dos focos es 2a, como este punto está a la misma distancia, entiendo que cada una de estas distancias mide a. Y esto es curioso porque entonces resulta que estos tres elementos que hemos presentado, A, B y C, se pueden agrupar en torno a un triángulo rectángulo y por lo tanto tengo una relación fundamental entre ellos, que nos viene dado por el teorema de Pitágoras, en el que A, veis que A es la hipotenusa porque es la longitud mayor, pues en el que A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado. Importantísimo, los tres elementos de la elipse, A, B y C, resulta que están relacionados mediante el teorema de Pitágoras y siempre A va a ser la longitud mayor, ¿vale? Porque es la hipotenusa. A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado. Y nos falta solo por ver lo que sería la excentricidad. La excentricidad, que se representa como E, es la relación entre C y A. Es la división entre C y A. Y la excentricidad va a ser la responsable de que la elipse pues tenga una forma más alargada o más compacta, más achatada, dependiendo de si los focos están muy cercanos entre sí o están muy alejados y se acercan mucho a esos puntos extremos tan alejados de la elipse. Por cierto, como C siempre va a ser un valor menor que A, obviamente, fijaos en el dibujo, la distancia desde el centro al foco siempre va a ser menor que la distancia desde el centro al punto más alejado de la elipse. Entonces la excentricidad siempre es un valor entre 0 y 1, puede ser 0,4, 0,8, 0,75. La excentricidad nunca es menor que 0 y nunca es mayor que 1, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué implicaciones tiene la excentricidad? Pues para que veáis, si yo tengo una elipse con una excentricidad muy baja, muy baja, muy baja, en torno a 0, significa que los dos focos están muy juntos entre sí, o sea que el valor de C sería muy bajito, y eso prácticamente es una circunferencia. Este dibujo es casi una circunferencia, no es exactamente una circunferencia, pero se le parece, ¿no? Digamos que la elipse pues no es muy alargada. Mientras que si la excentricidad es muy elevada, o sea, valores que se acerquen mucho a 1, como 0,9 por ejemplo, pues eso significa que los focos están muy alejados entre sí y ahí se parece más un poquito el valor de C al valor de A, ¿vale? Y tendríamos esta figura pues ya más alargada y más plana de la elipse. Entonces, para terminar el vídeo ya dejamos aquí todo lo que hemos aprendido. Estos tres elementos, A, que es el semieje mayor, que es la hipotenusa de este triángulo rectángulo, B, que es el semieje menor, C, que es la distancia desde el centro a cualquiera de los focos, o sea, es la mitad de la distancia focal, y estas relaciones que tenemos entre los distintos elementos, que la suma de distancias de cada punto a los focos es 2a, que a al cuadrado es igual a b al cuadrado más c cuadrado y que la excentricidad de una elipse, que tiene que ver con la forma que tiene la elipse, pues es dividir c entre a.